A este hombre le quedan pocos meses de vida, así que escribió una lista de metas pendientes para antes de morir. Dejó a su esposa en casa y emprendió la aventura junto a un nuevo amigo que comparte su destino. En un bar se le acerca una mujer con la que conecta inmediatamente. Él nunca había estado con otra mujer que no fuera su esposa, por lo que esta oportunidad podría ser tentadora. Y para conocer qué es lo que decide hacer antes de morir, empecemos la historia. En el Himalaya, alguien sube mientras se revela que Edward Cole murió un domingo de mayo. Un hombre mayor que durante sus últimos días vivió más de lo que la mayoría de la gente vive en toda una vida. Así comienza nuestra historia. Carter Chambers, un mecánico, disfruta cuando sus colegas desafían su gran conocimiento en su taller. Pero de pronto, una llamada inesperada lo deja preocupado y suelta su cigarro de golpe. Por otro lado, en medio de una audiencia, Edward Cole, un empresario millonario, intenta impresionar a su abogado ofreciéndole Kopi Luwak, uno de los cafés más caros del mundo. El juez lo interrumpe y le pide que haga su propuesta. Cole quiere tomar control del hospital Wynwood, criticando su mala gestión. Al enfrentar críticas por querer aplicar una política de 2 pacientes por habitación, argumenta que no está en el negocio del lujo, sino de la eficiencia. Y justo cuando intenta persuadir a todos con un discurso, una tos con sangre lo interrumpe. Más tarde, Thomas, su asistente, prepara con flores y una cafetera especial la habitación que Edward compartirá con Carter. Sin embargo, al llegar, Edward se molesta al saber que tendrá un compañero y pide una habitación individual. Pero Thomas le recuerda la política de 2 camas por habitación que él mismo promueve. Al día siguiente operan a Edward, pero el cáncer está muy avanzado, dándole solo un 5% de posibilidades de sobrevivir. Virginia, la mujer de Carter y ex enfermera, visita a su esposo y menciona cuán solitario está Edward, quien ha estado dormido desde su operación. Cuando Virginia se va, Edward habla, diciendo que solo fingía dormir, afirmando que muere más gente por las visitas que por las enfermedades. Al otro día, un médico informa a Edward que la operación salió bien y sugiere empezar la quimioterapia esa mañana. Sin embargo, el médico no revisa a Carter, a quien le dice que debe esperar a su médico. A solas, Carter y Edward empiezan a charlar. Carter comparte que ha estado entrando y saliendo durante los últimos meses siguiendo un tratamiento experimental y cuenta cómo ha luchado con la quimioterapia. Al notar la cafetera especial que Edward trajo, Carter explica la historia del café, marcando el inicio de su amistad. Esa noche, Edward disfruta de una cena lujosa que Thomas le trae, ignorando la advertencia de Carter sobre comer tanto tras la quimioterapia. Y tal como Carter dijo, Edward termina devolviendo todo. Con el tiempo, Edward se acostumbra a sentirse débil por la quimio. Un día, después de que Carter recibe la visita de su hijo, ambos hablan sobre sus familias. Carter cuenta que tiene 2 hijos y una hija a los que adora, pero tiene problemas con su esposa porque ella cree que no se cuida suficiente. Carter quería ser profesor de historia y comenzó la universidad, pero dejó los estudios a los 18 años para trabajar cuando Virginia quedó embarazada. Siempre quiso volver a estudiar, pero los años se fueron rápido. Edward, por su parte, se ha casado 4 veces y ninguna de sus relaciones duró mucho. Sin embargo, menciona que gana dinero desde los 16 años, siendo el trabajo su relación más exitosa. Con el paso de los días, los 2 hombres se hacen buenos amigos, compartiendo risas y charlas profundas entre los duros momentos de la quimioterapia. Pasan el tiempo jugando a las cartas y simplemente disfrutando de estar juntos. Una noche, Edward ve a Carter escribiendo algo y le pregunta qué es. Carter, evasivo, no quiere decirle. Justo entonces, el médico le informa a Edward que le quedan solo 6 meses de vida. Aunque la noticia le afecta, Edward se preocupa más por Carter y le pide al médico que revise también su estado de salud, ya que lleva mucho tiempo esperando. Estar en el hospital nunca es fácil y un trato inhumano solo empeora la situación. En la película hemos visto cómo los personajes, especialmente Carter, se sienten descontentos con la atención médica recibida. Y esto parece una crítica a cómo el sistema de salud puede tratar a los pacientes como simples objetos de tratamiento, olvidándose de su humanidad. Los psicólogos sabemos que el estado mental es clave para la salud física y la recuperación, y por eso es vital que médicos, enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales colaboren para mejorar la experiencia hospitalaria de los pacientes, y aquí el trato humano es fundamental. Humanizar la atención médica significa personalizar el cuidado, recordando que detrás de cada diagnóstico hay una persona única con una experiencia de salud muy personal y que necesita integrar esa experiencia en su vida. La compañía, una mirada comprensiva, unas palabras de aliento y la empatía pueden ser claves y no deben ser ignoradas. El doctor obedece y sale a buscar el expediente. Carter trata de animar a Edward, pero este se cierra en sí mismo. Carter reflexiona sobre cómo la mayoría prefiere ignorar cuándo morirán. Él creía ser diferente, pensando que conocer su final le daría impulso para vivir a pleno. Pero cuando el médico regresa y le revela que le queda solo 1 año, el terror lo invade. Arruga su hoja, que era una lista de deseos antes de partir, y la tira a la basura.
Compartiendo destinos, Carter y Edward se voltean a ver y deciden jugar cartas para distraerse. Una teoría que nos va a ayudar a entender esta película es la de las etapas psicosociales de Erikson, especialmente cuando hablamos sobre la etapa final de la vida. Pon mucha atención. Erikson propuso que desde la infancia hasta la vejez atravesamos 8 etapas clave, cada una con sus propios desafíos o crisis, y la forma en que manejamos estas crisis afecta significativamente nuestra personalidad y nuestro bienestar emocional. Superar estas etapas de manera positiva no nos libra de futuros problemas, pero sí contribuye a un crecimiento más sano y adaptativo. En cada etapa enfrentamos 2 posibles caminos. Por ejemplo, la primera etapa es confianza contra desconfianza. Durante nuestro primer año de vida, si recibimos amor y atención constante de nuestros cuidadores, comenzamos a ver el mundo como un lugar amigable. De no ser así, podríamos crecer desconfiando de las personas y sintiéndonos inseguros. Luego vienen 3 etapas desde la infancia hasta la preadolescencia, todas fundamentales para formar la personalidad. Pero para mi análisis de esta película me concentraré en las últimas 4 etapas que son clave para comprender a los personajes principales. Al día siguiente, Edward le pide a Thomas que maneje su muerte como si fuera la suya propia. Edward encuentra la lista de deseos de Carter y se ríe por la sencilla que es, con deseos como ayudar a un desconocido, reír hasta llorar y ver algo majestuoso, lo cual Carter quiere que sea el Himalaya. Edward empieza a sumar ideas propias a la lista: saltar en paracaídas, besar a la mujer más hermosa y tatuarse. Insiste en que deberían hacer todo eso juntos sin preocuparse por el dinero porque él lo cubre. Al principio Carter lo ve ridículo, pero Edward argumenta que volver a la rutina solo significaría recibir lástima de todos. Propone que en lugar de esperar un milagro, mejor se diviertan. Y Carter termina aceptando. Justo entonces Virginia entra y se altera al saber que Carter empeora. Quiere buscar otra opinión médica, pero se enfurece cuando Carter le dice que dejará el tratamiento para irse con Edward por un tiempo. Virginia no comprende cómo Carter puede rendirse así y abandonar a su familia. Carter responde que ha trabajado duro por 45 años y ahora merece tiempo para sí mismo. Virginia se marcha resentida con Edward. La quinta etapa de Erikson es sobre identidad contra confusión de rol y ocurre en la adolescencia. Aquí los jóvenes buscan entender quiénes son y qué quieren hacer con sus vidas. Carter fue padre a los 18 años, justo en esta etapa, interrumpiendo su sueño de ser profesor de historia para trabajar en un empleo que no disfrutaba con el fin de mantener a su familia. Así nunca pudo perseguir sus verdaderas aspiraciones ni definir su propia identidad. Y esto le ha dificultado sentirse realizado al final de su vida. La lista de cosas pendientes que escribió reflejaba este conflicto interno de nunca haber hecho algo para sí. En cambio, vemos que Edward superó esta etapa con éxito, forjando su camino como emprendedor y hombre de negocios. Él sí pudo ser lo que siempre quiso, pero pronto hablaré de sus crisis personales sin resolver. Al día siguiente, Edward y Carter comienzan su aventura. Thomas los acompaña para apoyarles. Los amigos saltan juntos en paracaídas. Para Carter, que nunca había volado, es un desafío enorme. En pleno vuelo, Edward celebra la sensación de libertad, mientras Carter protesta aterrado. Tras la actividad, Carter se entera de que el verdadero nombre de Thomas es Matthew, pero Edward lo llama así porque no le gustan los nombres demasiado bíblicos. Luego visitan un estudio de tatuajes. Edward se anima y se tatúa una caricatura de sí mismo, mientras Carter, pensando en la reacción de su esposa, se abstiene. También menciona que nunca ha estado con otra mujer. Edward sugiere añadirlo a la lista, pero Carter se mantiene firme en sus límites. Posteriormente, Carter cumple su sueño al manejar un Mustang Shelby antiguo, mientras Edward elige un Challenger. En la pista arrancan y compiten, zigzagueando y adelantándose uno al otro hasta que Carter gana. Más tarde vuelan sobre el Polo Norte en el avión de Edward. Durante el vuelo, Edward tiene relaciones íntimas con la azafata y después de que Carter admira las estrellas, se debaten sobre la existencia de Dios. Carter cree, pero Edward no, pues no entiende la fe. Su aventura los lleva a Francia, cenando en el lujoso Hotel Chevre d'Or de un castillo antiguo. Edward, recordando visitas pasadas, revela accidentalmente que tiene una hija, Emily, a quien no ha visto en años. Carter quiere añadir hablar con ella en la lista de deseos, pero Edward se enfada pensando que es una idea terrible. De repente, Carter corre al baño. Edward va tras él para disculparse, solo para encontrar a Carter lleno de sangre en su camisa, arreglando un catéter desprendido. A pesar del susto, Carter se rehúsa a ir al hospital y vuelven a su cuarto de hotel. Mientras Carter se refresca, Edward recibe una llamada de Virginia exigiendo que le devuelva a su esposo. Como ex enfermera, está lista para enfrentar la muerte de su esposo, pero no está preparada para perderlo mientras siga vivo. Edward, sintiéndose culpable, le sugiere a Carter que quizás deberían posponer su aventura. Carter se da cuenta que Edward habló con Virginia y le asegura que su aventura no es porque Edward lo haya presionado, sino porque se siente vacío desde que su hija menor se mudó. Ahora busca vivir de nuevo. Entonces la aventura continúa.
Nos encontramos con dos personajes que solo comienzan a resolver sus asuntos pendientes cuando se enfrentan a la certeza de que su muerte es inminente. Después de todo, conocer la fecha de su muerte sí impulsó a Carter a vivir más plenamente. La idea de que ser conscientes de nuestra mortalidad puede motivarnos a vivir mejor es ampliamente reconocida. El sociólogo Zygmunt Bauman afirmaba que pensar en nuestra muerte nos ayuda a mantenernos enfocados y a darle importancia a cada momento de nuestra vida. Saber que vamos a morir nos impulsa a vivir de forma más significativa y a perseguir metas valiosas. Desde la filosofía existencial, el miedo a la muerte nos motiva a lograr cosas importantes. Sin el miedo a morir, encontraríamos más difícil esforzarnos por alcanzar objetivos significativos. Por tanto, no es solo enfrentarse a una muerte inminente, como los personajes de la película, ante una enfermedad terminal, sino también aceptar genuinamente que moriremos algún día, lo que puede motivarnos a vivir de manera más plena y con propósito. Marco Aurelio, el gran emperador, te diría: puedes dejar esta vida en cualquier momento. Recuerda esta posibilidad en todo lo que hagas, digas o pienses. Llegan a Tanzania para un safari, viendo leones, cebras y elefantes. Carter convence a Edward de quitar de la lista la caza de un león. Aún así, Edward insistió en disparar varios tiros con un rifle, pero con uno fue suficiente. Después visitan las pirámides de Egipto. Edward piensa que con esto ya pueden decir que vieron algo majestuoso, pero Carter insiste en que el Himalaya es insuperable. Carter le habla a Edward de una antigua creencia egipcia sobre la muerte. Al morir te hacían dos preguntas para entrar al paraíso. La primera es si encontraste dicha en la vida. Edward responde que sí. La segunda es si brindaste dicha a otros. Y aquí Edward duda. Entonces se abre sobre cómo perdió contacto con su hija Emily tras el divorcio. Ella se fue con su madre y solo se veían en vacaciones o por llamadas. Tras la universidad, Emily empezó a salir con alguien que a Edward no le gustaba, así que se opuso a su matrimonio. Esto enfadó a Emily, quien no invitó a Edward a la boda. Meses después, Emily visitó a Edward contándole que su marido la había golpeado. Edward, furioso, quiso confrontar al marido, pero Emily lo defendió, diciendo que había sido su culpa. Y cuando sucedió de nuevo, Emily no se lo dijo a su padre, lo supo por su ex esposa. Edward entonces decidió contratar a alguien para intimidar al marido de Emily, logrando que la abandonara. Esto hizo que Emily se enojara mucho con Edward, diciéndole que para ella, él estaba muerto. Edward reconoce que no está orgulloso de todo lo que hizo, pero no se arrepiente y lo volvería a hacer, incluso si eso significara quedarse fuera del paraíso egipcio. Ahora podemos hablar sobre las crisis sin resolver de Edward y por qué no se siente en paz antes de morir. En la sexta etapa de Erikson, intimidad contra aislamiento, que ocurre en los primeros años de la adultez, las personas buscan relaciones más profundas y significativas. Quienes no logran formar estos vínculos pueden sentirse solos o aislados, llevándolos a la tristeza o depresión. Edward, quien se casó y divorció 4 veces y no tiene una relación cercana con su hija, no superó bien esta etapa. La única visita que recibe es de su asistente Thomas, y esta falta de intimidad lo deja amargado y solo, afectando su estado emocional antes de morir. Por otro lado, la séptima etapa, generatividad contra estancamiento, ocurre a la mitad de la vida. Las personas quieren sentir que aportan algo positivo al mundo, ya sea criando hijos, enseñando o ayudando a la sociedad. Buscan sentir que su vida tiene un propósito y que son necesarios. Si no logran esto, pueden sentirse estancados o vacíos. Vemos que a pesar del éxito empresarial de Edward, su enfoque egoísta en el trabajo, como no importarle realmente a las personas en sus hospitales, sino solo la eficiencia, y su relación distante con su hija, lo hacen sentirse estancado, cuestionándose si ha generado dicha en la vida de otros. Luego visitan el Taj Mahal en India, donde hablan sobre sus deseos para después de morir. Edward duda sobre qué hacer con sus restos, pero Carter lo tiene claro. Quiere ser cremado y que sus cenizas reposen en una lata enterrada en un lugar con buenas vistas. Más tarde, los amigos recorren la Gran Muralla China en moto y después visitan el Everest. Sin embargo, Thomas les informa que las tormentas de invierno impiden escalar las montañas hasta primavera, frustrando los planes de Carter de ver de cerca sus preciadas montañas. Edward sugiere que esto puede ser una señal para volver a casa, pero Carter insiste en continuar su aventura. La siguiente parada es Hong Kong. Aquí Carter conoce a una mujer en un bar con la que conecta inmediatamente. Ella habla del montañismo de una manera que lo cautiva y después lo invita a acompañarla a su habitación. Invitación que Carter declina, explicando que está casado y él es el afortunado. Carter regresa a su habitación y le dice a Edward que quiere irse a casa y le reprocha por haberle pagado a esa mujer para que esté con él. Al volver a Estados Unidos, en vez de llevarlos a casa, Thomas sigue un plan de Carter y los lleva a la casa de Emily. Esto molesta mucho a Edward, quien le reclama a Carter por entrometerse en su vida. Carter responde que Edward hizo lo mismo pagando a la mujer del bar. Enojado, Edward afirma que el viaje no lo ha cambiado y que no le teme a morir solo. Luego rompe la lista que habían hecho juntos y se va en su coche, dejando a Thomas y a Carter sin más opción que tomar un taxi. Edward regresa a su
su departamento frustrado por quedarse sin café, pero sobre todo por sentirse muy solo. La compañía de 2 acompañantes contratadas no mejora las cosas. Termina teniendo un ataque de ansiedad y llora. Carter, por su parte, regresa a su hogar, pero en vez de entrar directamente, toca el timbre y deja que Virginia decida si lo deja pasar. Ella lo recibe con los brazos abiertos y toda la familia disfruta de una cena juntos después de mucho tiempo. Después, Carter y Virginia bailan, disfrutando el momento antes de irse juntos a la habitación. Pero mientras Virginia se prepara en el baño, Carter colapsa y es llevado de urgencia al hospital. Al día siguiente, Edward asiste a una reunión de negocios sin prestar mucha atención. De pronto recibe una llamada urgente al hospital, interrumpe su trabajo y va a ver a Carter, que sigue dormido. El médico le informa que el cáncer de Carter ha llegado al cerebro y las probabilidades son muy bajas. En la habitación, Virginia le entrega a Edward una carta que Carter escribió para él. Justo entonces, Carter despierta y los 2 amigos comparten bromas, olvidando cualquier desacuerdo pasado. Antes de ser llevado al quirófano, Carter entrega a Edward un artículo sobre el Kopi Luwak, explicándole que lo que lo hace único es que un gato selvático come los granos de café y luego los defeca antes de ser cosechados. Los 2 se ríen tanto que acaban llorando. Así, Carter puede tachar, reír hasta llorar, de su lista que había rescatado y arreglado con cinta. Luego le pasa la lista a Edward diciéndole que aún faltan cosas por hacer y le pide completarla. Tener una lista de cosas que hacer antes de morir puede ser muy beneficioso. Estas listas son básicamente una serie de metas personales. Son una herramienta muy popular y efectiva de fijar objetivos claros. Es más probable que cumplamos metas que hemos escrito o compartido con otros en comparación con aquellas que no documentamos. Por eso, escribir lo que queremos hacer antes de morir es una forma de comprometerte realmente con esas metas. Ahora, ¿por qué es importante tener metas? Porque nos ayudan a dar estructura a nuestra vida y a sentir que tiene sentido y vale la pena. Además, establecer y alcanzar estas metas es clave para sentirnos bien y felices. Curiosamente, la felicidad y el bienestar no solo vienen de lograr un objetivo, sino también del proceso de trabajar hacia él. Quizás ahora sea un buen momento para que reflexiones y anotes las cosas que te gustaría hacer antes de morir. Mientras Carter entra a cirugía, Edward lee la carta en la que su amigo se disculpa por lo de Emily, pero confesando que lo volvería a hacer. Carter menciona cómo Virginia notó su transformación de extraño a esposo gracias a su viaje con Edward. Le agradece por todo y le pide que encuentre la dicha en su vida. Esto inspira a Edward encontrando el coraje para visitar a Emily, quien lo recibe y le presenta a su nieta. Al besar a la niña en la mejilla, Edward cumple el deseo de besar a la chica más bella del mundo de la lista. Desafortunadamente, Carter fallece durante su operación. En el funeral, Edward da un discurso, admite que lo quiere y lo extraña. Se alegra que hayan aportado un poco de dicha a la vida del otro, lo que le permite tachar ayudar a un completo desconocido de la lista. Reflexiona sobre cómo los últimos 3 meses de la vida de Carter fueron los mejores meses de la de él. Espera que si hay un cielo, Carter esté allí para recibirlo y guiarlo cuando sea su turno. La 8ª y última etapa de Erikson es la de integridad contra desesperación y ocurre cuando somos mayores. Durante este tiempo, las personas reflexionan sobre sus vidas y evalúan si están contentos con cómo la vivieron. Si están satisfechos y felices con sus acciones, se sienten realizados, pero si tienen muchos arrepentimientos, pueden sentirse tristes y desesperados, lo que complica enfrentar la muerte con paz. Recordando lo que dije antes, Edward, al no tener conexiones íntimas ni haber aportado significativamente a otros, se siente desesperado al final de su vida. Carter, en cambio, se siente insatisfecho porque nunca hizo algo realmente para sí mismo. Sin embargo, a través de su amistad, Carter y Edward se ayudan mutuamente a superar sus crisis. Edward encuentra en Carter la intimidad y conexión que había evitado, lo que le trae dicha y le permite generarla también. Esto lo lleva a reconciliarse con su hija, resolviendo así sus 2 conflictos internos, sintiéndose satisfecho al final de su vida. Por otro lado, Carter, impulsado por Edward, realiza actividades que siempre quiso hacer, ayudándole a superar su crisis de identidad y sentirse completo al enfrentar la muerte. Edward fallece unos meses más tarde y así regresamos al inicio. La figura en el Himalaya es Thomas, llevando las cenizas de Edward en una lata para unirlas a las de Carter. Tacha el último deseo de la lista, ver algo verdaderamente majestuoso, y deja la lista entre las latas antes de irse. Ser enterrado en la montaña es ilegal, por lo que a Edward seguramente le encanta su última morada. No necesitas una vida perfecta para alcanzar la paz interior. Vivir de manera decente, aceptar nuestros errores, reconocer los factores que nos han llevado a ciertas fallas y perdonarnos a nosotros mismos debería ser suficiente para sentirnos realizados y en paz con nuestro pasado. Al final vemos que durante los 3 meses que dura la amistad de los personajes, ambos encuentran la dicha en sus vidas y contribuyen a la del otro. Esto nos da esperanza. Para muchos nunca es demasiado tarde para alcanzar esto. Y aunque pueda sonar trillado, al final lo que cuenta no son los años de vida, sino la vida en los años.